Solo a Cristo se le llama Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo esperas que Cristo esté hablando de otra persona? Jesús, el Espíritu, es de lo que vamos a hablar esta mañana. Y al abordar este tema, queremos ver el deseo y el plan práctico de Dios para la humanidad. Muchas veces hablamos de teología y doctrina y nos metemos en todas las tecnicidades de las cosas. Pero es importante poder ver las cosas de manera práctica, cómo se relacionan con nosotros de forma práctica hoy en día. Esto es lo que queremos hacer, queremos ver las cosas de manera práctica. Particularmente en relación con una doctrina y enseñanza muy importante que muchos de nosotros apreciamos profundamente. Y esta es la enseñanza o doctrina que Dios dio a Israel en uno de los mayores símbolos que se le dieron a la nación de Israel. Y uno de los mayores símbolos que Dios le dio a Israel fue realmente el santuario y los servicios asociados con el santuario. ¿No es así? Y una de estas verdades preciosas y queridas para nosotros es lo que comúnmente y con cariño llamamos la doctrina del santuario, o la verdad del santuario, una verdad muy distintiva e importante. Vamos a analizar eso hoy. Y quizás te estés preguntando, ¿qué tiene eso que ver con el título, Jesús el Espíritu? Bueno, lo vamos a descubrir y veremos cómo las cosas se conectan de una manera muy práctica. No solo, ya sabes, mirar la teología, no solo mirar la teoría. Éxodo capítulo 25, versículo 8, es donde Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito del santuario? Era para que Dios habitara con el pueblo. Ese era el objetivo del santuario. Tenía una verdad muy práctica. Tenía que ver con que Dios permaneciera y habitara con el pueblo. Ahora bien, este tipo que vemos aquí que Dios le dio a Israel era simplemente una imagen de una realidad mayor que vendría. No era la realidad completa, era solo un tipo. Y este aspecto de la morada de Dios con el hombre fue particularmente para superar un obstáculo o un bloqueo que había entre Dios y el hombre. ¿Cuál fue ese obstáculo o bloqueo? Fue pecado. Y así, en el santuario, tenías un medio para tratar con el problema del pecado y eliminar la barrera y la obstrucción, para que el hombre y Dios puedan permanecer o habitar juntos. Y así, justo allí en el santuario, tenías todos estos aspectos de los servicios y el sacerdocio. Pero el ingrediente clave, o el componente principal en el servicio del santuario, ¿cuál era? Bien, nadie quiere dar la respuesta incorrecta. Eso es comprensible. Dependía de la presencia de Dios, alguien lo está diciendo, pero dependía de un ingrediente muy importante, y ese es el sacrificio. El sacrificio era el medio por el cual el problema del pecado se trataba de manera simbólica para que el hombre y Dios pudieran reconciliarse. Y por supuesto, diferentes aspectos. Tenías que tener un sacerdote para mediar allí. Pero la clave era el sacrificio. ¿Y qué parte del sacrificio, si quieres enfocarte realmente, qué parte del sacrificio era el componente necesario? Era la sangre. Y la sangre significa la vida. Y así, justo ahí, en ese nivel tan fundamental, es donde Dios estaba mostrando cómo trataría el problema del pecado, que tenía que ver con el problema de la vida. Para que Él y el hombre pudieran reunirse, o para que Él pudiera habitar con el hombre. Este es el tipo, esta es la imagen. Porque después de todo, el pecado había traído la muerte. Y así que lo que necesitábamos era vida. Lo que se interpuso entre nosotros y Dios fue el pecado y la muerte. Y así, para que podamos permanecer con Dios, Él tuvo que proveernos vida y restaurarnos la vida para que podamos estar juntos. Y por eso le dice a Israel que me construyan, o le dice a Moisés, ya sabes, que le transmita a Israel, que me hagan un santuario para que yo pueda habitar entre ellos. Todas estas cosas están contenidas en esta declaración muy rica. Todas estas instrucciones dadas en el libro de la ley acerca de los servicios asociados con el santuario. Hasta el fin de Dios, morando con ellos, tratando con el problema del pecado, lidiando con esta muerte. Y así, por supuesto, el pecador traería un cordero al sacerdote en el santuario. Y este fue el medio por el cual se trató su pecado. En tipo, ¿correcto? Era solo una imagen. Era solo un símbolo. Era simplemente algo por lo que pasaban para significar una realidad mayor que algún día llegaría. Tenemos que mantener ese punto en mente. Y todo se trataba de Dios habitando con el pueblo.
Avanzamos un poco cuando Dios dio esta instrucción. Él también dijo en Éxodo 24, versículo 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas palabras. Un versículo muy significativo, un evento muy significativo. Y lo que sucedió aquí parece casi un poco espeluznante, ¿verdad? Especialmente quizás para la primera fila de las personas que estaban reunidas. Y Moisés tomó la sangre. ¿Y qué hizo? La roció sobre el pueblo. No voy a pedir que levanten la mano. ¿A quién le gustaría que le pasara eso? Pero lo que estaba ocurriendo allí, en esta imagen, era un tipo muy significativo o una representación de una verdad espiritual muy importante. Verán, la sangre representa ¿qué? La vida. Y lo que Moisés estaba haciendo era rociar al pueblo con sangre o con vida. Y aquí la llama la sangre de ¿qué? La sangre del pacto. Muy significativo. Vamos a ver el cumplimiento, el mayor cumplimiento, o la realidad de lo que fue representado en este evento aquí. Cuando Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto, era, en otras palabras, una imagen del pueblo recibiendo vida. Y la sangre se encargaría de su pecado. Reciben vida y así son reunidos nuevamente con Dios. Era una imagen o escena muy gráfica representada, o un tipo. En otras palabras, de lo que está hablando aquí es de esta sangre del pacto o la vida del pacto. Vamos a ver qué significa realmente eso desde el Antiguo Testamento. Y miramos la realidad mayor que habría de venir, porque esto no era más que una sombra. Esto no era la realidad plena y completa de lo que Dios había planeado. Era una sombra. Había algunas limitaciones en el tipo. Voy a enumerar algunas, solo para que las tengamos en mente. Porque a veces nos quedamos fijados en el tipo y en todas las diferentes ceremonias del tipo, sin darnos cuenta de que solo eran símbolos e imágenes. No eran la realidad. Había algo mayor que habría de venir. Esto solo era una representación. Algunas de las limitaciones del tipo, por ejemplo, el versículo que leímos decía, «Hacedme un santuario para que yo habite entre ellos». ¿Cuántas personas podían entrar al templo? De todo el pueblo de Israel, solo una categoría podía entrar, y esos eran los sacerdotes, ¿verdad? Lo más cerca que el pueblo podía estar de donde estaba la presencia de Dios era solo el atrio, ¿correcto? Y la presencia de Dios, la morada de Dios en el santuario, pero el pueblo no podía entrar allí, solo los sacerdotes, sus representantes. Esa es una limitación. La realidad no tiene eso. Ahora vamos a ver el cumplimiento, por eso digo es solo una sombra. Servía para ilustrar una imagen donde la presencia de Dios estaba allí, en tipo. Y realmente estaba allí, pero el pueblo no podía entrar. Tenemos algo mayor, como veremos. No solo eso, sino que incluso el sacerdote que podía entrar al santuario o al templo, en realidad solo podía entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? Solo una vez en todo el año. Pero durante todo el año, él solo ministraba en el lugar santo. Nuevamente, esto era un tipo. Fue simbólico. Otro componente es que la presencia de Dios estaba realmente en un lugar particular. Si querías ir a donde estaba la presencia de Dios, tenías que ir al templo. Al santuario, que era el tabernáculo de Dios. Los israelitas cada uno tenía su tabernáculo en el campamento, y el tabernáculo de Dios era el tabernáculo. ¿Estás conmigo? Ahora había un solo lugar. Esto, nuevamente, era una limitación, o esto era para significar que el tipo no era la realidad completa de lo que Dios pretendía. Como veremos ahora, el libro de Hebreos nos dice, aquí en el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con esos sacrificios que se ofrecen año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está resaltando la limitación del tipo. Está diciendo que el tipo no puede lograr la realidad. No puede alcanzar la perfección. Simplemente era una sombra. Ahora, cuando él habla aquí acerca de la ley, a veces malinterpretamos el punto. ¿De qué está hablando cuando dice la ley? Y la gente empezó a tratar de averiguar de qué ley está hablando. ¿Sabes? ¿Se refiere a la ley ceremonial? ¿Se refiere a la ley moral? ¿De qué está hablando aquí?
de lo que Pablo está hablando es de todo el sistema de la ley que Dios dio a través de Moisés. Todo el conjunto. Todo eso servía como un tipo o como una sombra de los bienes venideros que aún no estaban presentes, ¿correcto? Todavía estaban por venir en el futuro. Y lo que había, la sombra, no tenía la imagen misma de esas cosas, no tenía la realidad. En otras palabras, Dios habitando con el hombre estaba simbolizado en imágenes y en tipos. Aún no era la realidad completa. Ese es el punto que está señalando. Y así como Moisés rociaba al pueblo con la sangre del pacto acerca de las palabras de esto, ya sabes, todas las palabras del pacto que Dios había declarado, eso no era más que una sombra de una realidad mayor que algún día llegaría. Queremos mirar esa realidad mayor porque eso es muy práctico para nosotros. Y luego veremos qué tienen que ver Jesús y el Espíritu con todo eso también. Porque ese es el título de nuestra discusión. Esta realidad mayor, las cosas mejores que habrían de venir. Cuando Moisés roció al pueblo con esa sangre del pacto, no estoy seguro si puedes pensar en un incidente muy similar que realmente sucedió. En el Nuevo Testamento no les voy a pedir que intenten adivinar, pero pondré el versículo y veremos cómo se alinean los paralelos. Lucas 22, versículo 20. Jesús con los discípulos en la última cena dice, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Recuerdan ese evento? Y luego Jesús les dio instrucciones, les entregó la copa para que bebieran. ¿Ven alguna similitud entre este evento y el evento donde Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto? De hecho, se pueden ver algunos elementos clave. Jesús habla sobre la sangre, ¿no es así? Jesús también habla de un testamento, el Nuevo Testamento. ¿Cuál es otra palabra para testamento? Pacto. Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto. Jesús da a sus discípulos a beber la sangre del nuevo pacto. Hay un paralelo ahí. Pero hay una diferencia clave. Cuando Moisés roció al pueblo con la sangre, fue por fuera. A los discípulos se les dio a beber esta copa internamente. ¿Correcto? Esto simbolizaba una realidad mayor, que fue representada en la sombra. Este es un paralelo muy interesante. Y Moisés fue quien se puso entre Dios y el pueblo. Y él fue quien los roció con la sangre. Jesús es quien está entre Dios y el pueblo. Y él dice, tomen, beban, esta es mi sangre. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. ¿Dónde está el Nuevo Testamento según Jesús? Según este versículo. En su sangre o en su vida. Porque la sangre es vida. Así que el Nuevo Testamento no es la segunda mitad de la Biblia que tienes en tus manos. ¿Cierto o falso? ¿Están conmigo? Cuando hablamos del Nuevo Testamento, según Jesús, Él dice dónde está el Nuevo Testamento. Él no dice que está en un libro, ¿verdad? Él dice que está en su sangre. Aquí estamos hablando de algo práctico. No estamos hablando de sombra, no estamos hablando de símbolo. Verán, el Nuevo Testamento, la parte de nuestra Biblia que se llama el Nuevo Testamento, nos habla de estas realidades. Nos habla de lo que está contenido en la vida de Cristo. Es ahí donde aprendemos sobre esto. Es ahí donde se registra este versículo, en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero está hablando de una realidad que es mayor que un libro, ¿correcto? Está hablando de una persona. Está hablando de vida. ¿Están conmigo? No estoy tratando de, ya saben, restarle importancia al libro. Estoy tratando de magnificar al autor del libro. Jesús dijo que el Nuevo Testamento está en su sangre o en su vida. Y así vemos aquí esta imagen representada. El pueblo, la sangre, un mediador y el pacto. Exactamente lo que había sucedido al pie del monte Sinaí cuando Moisés roció al pueblo. Pero incluso este evento aún no era la realidad completa. Todavía era una prefiguración y un anuncio de algo que vendría, como veremos. Pero antes de llegar al cumplimiento de este paralelo, lo que Moisés hizo y lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, aquí queremos ver qué llevó a eso. Así podremos apreciarlo un poco mejor y realmente ver sus implicaciones prácticas. Déjenme tomar un poco de agua. El santuario en la tierra era... El propósito de este era que Dios pudiera habitar con el pueblo.
El santuario en la tierra era una imagen de otro santuario, que estaba ¿dónde? En el cielo. El original, ¿verdad? A Moisés se le dijo que lo hiciera según el modelo. En el Nuevo Testamento, eso estaba en el Antiguo Testamento. Eso fue en el periodo anterior a la cruz. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el paralelo? Quiero que veamos este versículo y luego hacerles una pregunta a la luz de eso. Mateo 1:23 dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Eso te recuerda a un versículo que leímos antes? Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario para que yo habite con ellos o entre ellos. Aquí vemos a Jesús y uno de los nombres o que se le da es Emmanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es el santuario aquí? Fíjate, pregunté quién, no qué. Es Cristo. Es el medio por el cual Dios está con nosotros. El medio por el cual Dios estaba con el pueblo o habitaba con el pueblo en el Antiguo Testamento era un santuario físico que ellos construyeron, ¿correcto? Ese era el medio, y el propósito de ello era que Dios habitara con ellos. Ahora vemos a una persona viva, Jesús, y Él es Dios con nosotros. Quiero hacer una pregunta importante aquí. ¿Qué significa cuando dice Dios con nosotros? ¿De quién está hablando? No quiero entrar en demasiados detalles, ni desviarme de nuestro tema. Esto está hablando del Padre. Jesús es quien nos conecta con Dios. Verás, el santuario trataba de Dios, que estaba en el cielo, habitando con el pueblo. Ahora tenemos un santuario, su propio Hijo, y ese es el medio por el cual Dios puede estar con nosotros. Un punto muy significativo y muy importante. Después de todo, ¿no dijo Jesús que el Padre moraba en Él? ¿Recuerdas eso? Y no dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Al Padre? Porque Jesús era Dios con nosotros. El medio por el cual Dios puede estar con nosotros. Él es el vínculo de conexión. Y así, finalmente, desde la caída de Adán, por primera vez, tenemos a un ser humano que es verdaderamente la morada y encarnación de Dios estando con nosotros. Ese ser humano tenía que ser su propio hijo. Venir como hombre. Ser uno de nosotros para que Él nos conecte con Dios. Y así, en lugar de un edificio, o en lugar de una tienda, o un tabernáculo, como fue en el desierto, ahora tenemos al propio Hijo de Dios como el medio para que Dios esté con nosotros. ¿Ves el paralelo? ¿Ves cómo uno es una realidad mayor y el cumplimiento de lo que simplemente era un tipo, una sombra y una imagen? Jesús lo dijo muy bien en Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hazme un santuario para que yo habite entre ellos. Jesús dice, el Padre mora en mí. ¿Ves los dos santuarios? Una tienda en el desierto. Y el Hijo de Dios en la tierra en el Nuevo Testamento. No solemos pensar en Jesús de esta manera, ¿verdad? Él fue el medio por el cual Dios podía estar con nosotros. Y esto es exactamente lo que Él había transmitido. Ahora, a la luz de eso y a la luz del hecho de que los apóstoles reconocieron esta realidad mayor y este cumplimiento superior, observa el contraste que ahora se hace con el Antiguo Testamento. Santuario. Un versículo muy interesante. Hechos capítulo 7 es Esteban predicando su último sermón ante el Sanedrín. Y en los versículos 48 y 49, él dice, sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Es verdadera o falsa esta afirmación? Supongo que tienes que decir que es verdadera porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero fíjate bien, lo que Esteban está diciendo parece contradecir lo que Dios le había dicho a Moisés, ¿correcto? Dios le dijo a Moisés, hazme un santuario para que yo pueda habitar entre ellos. Esteban está diciendo, ¿no saben que no hay ningún templo que pueda ser morada para Dios? ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo Esteban?
Y a los judíos no les gustó cuando él dijo eso, porque habían llegado a ver el templo como la realidad, y no solo como el símbolo. Y cuando habló en contra del templo, les dijo, escuchen, esto no es más que una sombra. ¿No se dan cuenta de que hay más en Dios de lo que puede ser contenido en un templo? Que esto era simplemente una sombra, un símbolo de algo mayor. De hecho, el profeta Isaías lo dice. Y ellos decían, Esteban, ¿cómo te atreves? Traigan a este hombre aquí, vamos a matarlo. ¿Lo mataron? Bueno, no dijeron eso, pero ya sabes lo que pasó. En realidad, estaban mucho más molestos y enojados con Esteban que eso. De hecho, rechinaban los dientes contra él. Entonces, ¿qué estaba haciendo Esteban? ¿Por qué esta aparente contradicción? Porque Esteban reconoció y entendió la realidad mayor que Dios tenía en mente. La realidad mayor era que a Dios no le interesa un edificio para que puedas encontrarte con Él allí. Y luego, cuando sales del edificio, eso es todo. Dios quiere habitar con nosotros de una manera mucho más cercana. Y la manera de lograr eso fue a través de su Hijo. Por eso se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, curiosamente, cuando aquí dice, el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Quién es el Altísimo? ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, el Padre. Porque a Jesús se le llama el Hijo del Altísimo. Así que el templo y Cristo cuando dice, ya sabes, hacedme un santuario para que yo habite entre ellos. A Cristo se le llama Emmanuel, o Dios con nosotros. Eso se refiere a Dios, el Padre, estando con nosotros, en lugar de que Dios simplemente habite en un edificio, o en una tienda, o en un tabernáculo. Lo que Dios está diciendo simplemente es esto. Yo soy el Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo crees que puedes tomar las cosas que yo hice y hacer algo de que yo pueda habitar? Yo hice todo. Ese es el punto del versículo, ¿verdad? Dios hizo todo. ¿Qué casa me edificarás? En otras palabras, ¿quién es la única persona apta para hacerle una casa a Dios? Dios mismo. ¿Ves el punto? Por eso, de Jesús se dice, un cuerpo has preparado para mí. El medio por el cual Dios habita con nosotros no es logrado por nosotros. Lo logra Él. Un punto muy importante para el tema del que estamos hablando en este campamento, que es vivir la vida de justicia. ¿Cómo? Por la fe. La justicia por la fe, hermanos y hermanas, se trata completamente de lo que Dios ha hecho, no de lo que tú y yo hacemos. Todo lo que podemos hacer es recibir lo que Él ha hecho. Esto está representado en el tipo y en el cumplimiento del tipo. Por eso Cristo, el Hijo de Dios, vino como un milagro divino. Dios hizo eso. No el hombre, y Él era Dios o el Altísimo habitando con nosotros. Ahora, lo interesante y alarmante es esto, y aquí es donde también somos propensos a caer. Los judíos, en su ceguera espiritual y su apego a las tradiciones terrenales, mataron al templo viviente, al mismísimo Hijo de Dios, la encarnación perfecta de la divinidad, para así poder mantener y preservar el templo de piedra, su construcción material y su símbolo de poder terrenal. Y adivina qué, tenían razones bíblicas para hacerlo. Pero no pierdas de vista el punto, el templo viviente, el verdadero cumplimiento. Dios con el pueblo en su Hijo. Mataron a su Hijo para proteger y mantener el tipo, la sombra, el edificio hecho de piedra con sus propias manos. Un punto muy significativo, ¿verdad? Ese era todo el punto. La vida de Esteban terminó. Cuando habló del templo de una manera tan despectiva y obscena, Jesús fracasó. Ellos dijeron, ¿qué? Él dijo, ¿qué pasa con el templo? Está muerto. Y esto seguía la misma línea de razonamiento que ellos habían aplicado al propio Jesús. Al matar a Esteban, estaban repitiendo lo mismo. Habían matado a Jesús, el templo viviente, para mantener un edificio. Hay algo en eso para nosotros. Voy a volver a eso también. Pero el otro componente que quiero analizar, ya vimos a Dios con nosotros. El otro componente es la sangre del pacto. Y esta imagen que vimos al pie de la montaña, ya saben, en el versículo donde Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto. ¿De qué está hablando realmente eso? Vimos la sangre como vida. Creo que entendemos eso.
Y Jesús dijo que el nuevo pacto está en su sangre o en su vida. Así que aquí está la pregunta. ¿Quién es el nuevo pacto? De nuevo, estoy preguntando ¿quién? No qué. La respuesta es Cristo. Ahora, algunos de nosotros quizás no pensemos en el pacto de esta manera, porque pensamos que un pacto es algún tipo de contrato o algún tipo de acuerdo o incluso una promesa. No pensamos en un pacto como una persona. Veamos Isaías capítulo 42 y veamos cómo Dios expresa esta asombrosa verdad. Isaías 42, versículos 6 y 7. Esta es una profecía mesiánica, como será muy evidente cuando la leamos. Solo quiero que tengamos esto en mente. Él dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia, y tomaré tu mano, y te guardaré, y te daré. Por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Eso está hablando de Cristo. Él es el único que puede traer libertad. De eso habla cuando menciona la casa de prisión. Está hablando de Cristo como luz para los gentiles. Creo que todos sabemos que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y está hablando de Cristo. Y aquí también se refiere a Cristo como un pacto para el pueblo, ¿no es así? ¿A qué pacto se refiere? Al nuevo pacto que fue anunciado. Ahora entiendes por qué Jesús les dijo a sus discípulos en la última cena, tomen, beban, esta copa es el Nuevo Testamento en mi vida o en mi sangre. ¿Sabes por qué? Ese nuevo pacto en realidad soy yo mismo. Y para que tú estés en el nuevo pacto, necesitas tomar el ingrediente activo de mí. Y ese ingrediente activo es mi vida. No solemos pensar en el nuevo pacto de esta manera, lo sé. Estoy hablando de la realidad, hermanos y hermanas. Estoy hablando de la realidad que Dios había anunciado en tipos y sombras. Esa realidad es Cristo. Él es el templo donde Dios está con nosotros, como veremos. Él es el pacto del cual debemos participar. Y no participamos de él externamente. No solo somos rociados con su sangre, lo tomamos internamente. Un cambio real ocurre en el interior del creyente. Lo que significa que este creyente ahora tiene el nuevo pacto. ¿A quién tienen? Al Hijo, Dios con nosotros. Esa es la doctrina del santuario. ¿Te das cuenta de eso? Para muchas personas, la doctrina del santuario se trata de si hay un edificio en el cielo llamado el santuario. ¿Y cuántos departamentos hay en ese edificio? ¿Verdad? ¿Estás familiarizado con ese debate? Y nos sentamos a discutir, ya sabes, sobre 2 departamentos o cuántos hay y en cuál entró él. Y estamos tan obsesionados y preocupados por la geografía celestial y un edificio en el cielo. No estoy tratando de alejarme de eso ni de decir que no existe tal cosa, pero olvidamos la realidad práctica que existe en la tierra. Y pensamos que mientras crea en un edificio en el cielo, creo en el mensaje del santuario o en la doctrina del santuario. ¿Adivina qué? Tengo noticias para ti. El mensaje y la doctrina del santuario es de lo que estamos hablando aquí. Cristo, quien es Dios con nosotros, y Él es el nuevo pacto que tenemos. Si no tienes eso, no importa lo que creas sobre cuántos edificios pueda haber en el cielo. ¿Me sigues? Verán, hermanos, no son solo teorías, no son doctrinas. Creemos un edificio en el cielo, un edificio en el cielo. Oh, eres un hereje. Tiene que ser más profundo que eso. Tiene que ser muy práctico. Jesús es el pacto. Así que la sangre del pacto es realmente la vida del Hijo y participar de la vida del Hijo. Y esto nos lleva al título de nuestro estudio, Jesús el Espíritu. Cuando hablamos de la vida del Hijo, sé que hablamos sobre el tema de la Trinidad y si Dios es una Trinidad o no. Y hay un gran debate. Y sé que algunos de nosotros aquí vemos que, ya saben, Dios no necesariamente se revela así en las Escrituras. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, beban, esta copa es el Nuevo Testamento.
en mi sangre o en mi vida. En realidad, les estaba revelando una verdad espiritual muy práctica e importante. Una verdad que Satanás ha intentado ocultar y oscurecer para el pueblo de Dios. Uno de los medios por los cuales él esconde y oscurece esa verdad es a través de la idea de que Dios es una Trinidad. Te mostraré cómo. Observa lo que dice la Biblia acerca de Jesús en 1 Corintios 15, comenzando con el versículo 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán fue hecho espíritu vivificante. ¿Cómo es esto? No fue primero lo espiritual, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor que viene del cielo. Así que el segundo hombre, el Señor del cielo, este último Adán, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y según este versículo, en realidad nos dice que Jesús fue hecho ¿qué? Un espíritu vivificante. En la versión King James, aquí dice, lo que significa un espíritu que da vida. O, en otras palabras, fue hecho un espíritu que da vida. Por eso Él es el pacto. Por eso Él es Dios con nosotros. Y Él es el espíritu que da vida. Por eso Él dice, tomen, beban mi sangre. De eso se trata todo el Nuevo Testamento. Jesús, hermanos y hermanas, fue hecho espíritu. No solemos pensar en Jesús de esta manera. Simplemente pensamos en Jesús hecho carne. Ya saben, Juan 1:14, la palabra fue hecha carne. Usamos mucho ese versículo. Estamos muy familiarizados con ello. Y nos centramos en el hecho de que Jesús se hizo carne. Uno de nosotros, un ser humano como nosotros. Este versículo está en la misma Biblia. Y este versículo dice que Jesús también fue hecho, ¿qué? Espíritu. Un espíritu que puede dar vida. Porque el problema que teníamos, el problema del pecado, es que teníamos muerte. Y lo que necesitábamos era vida. Y no se obtiene vida de un edificio. No obtienes vida visitando un edificio o un lugar. Obtienes vida de una fuente de vida. Esa fuente fue hecha para nosotros en el Hijo de Dios. Él fue hecho espíritu. Por eso, cuando les dio a sus discípulos la copa para beber, fue altamente simbólico. Dice, tomen, beban esto. Así es como mi vida los va a llenar. Eso es lo que es el nuevo pacto. Eso era lo que la sombra representaba en el Antiguo Testamento, el santuario. Vaya, nunca pensamos en la doctrina del santuario de esta manera, ¿verdad? De eso se trata creer en la verdad del santuario. Se trata de tener a Cristo, de tener su Espíritu. El Espíritu es lo que nos da vida. Así que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es Cristo, particularmente su vida o su Espíritu, porque Él fue hecho un Espíritu que da vida. Ahora, haré esta pregunta aquí porque es relevante, solo para que podamos estar claros. Este Espíritu, ¿qué tipo de Espíritu es? ¿O qué tipo de vida es? Te lo responderé para que no te preguntes de qué estoy hablando. ¿Es una vida santa o es un Espíritu Santo, verdad? Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando habla del Espíritu Santo. Está hablando de la vida santa. ¿Quién es esa vida? Jesús, quien fue hecho un espíritu vivificante. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo o de la vida santa que procede de Dios, que viene de Dios, estamos hablando de nadie más que de Cristo. Por eso el título del estudio es Jesús, el Espíritu o el Espíritu Santo. Verán, la idea, y así es como Satanás destruye esto, la idea popular de que Dios es una Trinidad enseña esencialmente esto, que el Espíritu Santo no es Cristo y no es el Padre, es alguien más, ¿correcto? En cuanto a la doctrina de la Trinidad, eso es lo que enseña. Y al hacerlo, en realidad, destruye esta misma imagen y destruye el cumplimiento del tipo, donde Jesús está lejos. Jesús podría estar ministrando en el santuario celestial. Pero lo que está sucediendo aquí en la tierra es que tenemos a alguien más. Bueno, ¿adivina qué? Nadie más es el Nuevo Testamento. Solo Jesús es el pacto. Solo Jesús es Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo puedes pensar que es alguien más?
Y así es como Satanás realmente ha destruido el mismo núcleo del Evangelio, incluyendo el mensaje del santuario que todos amamos profundamente. Y hemos relegado el mensaje del santuario a simplemente algo que existe a años luz de distancia allá arriba en el cielo. Es Jesús quien es ese espíritu. Y el apóstol lo confirma en otros lugares también. 2 Corintios 3:17. Él dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Recuerdas el versículo que leímos en Isaías donde habla de Jesús? Él dice, te daré por pacto para el pueblo, y Él liberará a los prisioneros, ¿correcto? El Espíritu que trae libertad es el Señor. Y acabamos de leer el versículo antes. El Señor es del cielo. El último Adán fue hecho espíritu vivificante. Según el apóstol Pablo, Jesucristo es ese espíritu, es esa vida, es ese Espíritu Santo. Y solo cuando tienes a Jesús puedes tener verdadera libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Bueno, ese es el problema, o esa es la barrera que nos había separado de Dios. La solución al problema del pecado es una persona. No es un edificio, no es una ley. No es algo que tú puedas hacer. La solución al problema del pecado es una persona. Es Cristo, en particular su propia vida. Por eso no solo fue hecho carne para habitar entre nosotros, sino que también fue hecho un espíritu vivificante. Y cuando les dijo a sus discípulos en esa última cena, bebed de esta copa, esta es mi sangre, eso es sumamente significativo respecto a lo que significa convertirse en un cristiano del nuevo pacto. Es recibir la vida de Cristo, recibir a Dios con nosotros y estar conectados con Él. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. ¿Puede alguien más hacerte libre como lo hace el Hijo? Ahí ves el problema con la Trinidad. Te ofrece a alguien que no es Cristo para intentar darte algún tipo de libertad. ¿Y sabes qué? Nadie puede traer libertad como lo hace Cristo. Él es el único calificado. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra como hombre y fue hecho espíritu para darnos esa libertad. Y el propósito de Satanás es privarnos de Cristo, imponiéndonos a la fuerza y vendiéndonos una teología que enseña que no es Cristo quien está con nosotros ahora, sino alguien más. Todo el tiempo nos engañamos a nosotros mismos pensando que aún creemos en el mensaje del santuario. Y lo veremos. ¿Por qué? Eso es muy destructivo. La idea de la Trinidad es muy destructiva para el mensaje del santuario. Y de lo que estamos hablando aquí, hermanos y hermanas, es de esto. No solo estamos tratando de debatir la Trinidad y decir, bueno, está equivocada y nosotros tenemos la razón y ahí está, ganamos puntos. No se trata de eso. Aunque discutimos los componentes de por qué una idea así es errónea y por qué existe una verdad, es porque las ideas en las que crees, las doctrinas a las que te suscribes, en realidad terminan moldeando tu experiencia. Tu fe, lo que crees que es la verdad, es lo que moldea e influye en el tipo de experiencia y de caminar que tienes con Cristo. Por eso es importante entender la verdad. Estamos hablando de cristianismo práctico, no solo de teología, no solo de doctrina. Y el cristianismo práctico, hermanos y hermanas, se trata de recibir esta vida de Cristo. Eso es el Nuevo Testamento. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el único antídoto contra el pecado y la única manera de tener libertad del pecado. Una vez más, Jesús representa esto de manera muy gráfica con sus discípulos. Juan, capítulo 20, versículo 22. Esa tarde, después de que Jesús resucitó de la tumba y había ascendido a su Padre, regresó. Y esto es lo que dice en el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Según este versículo, ¿de dónde vino el Espíritu Santo? Es el propio aliento de Cristo mismo. El aliento significa o representa la vida.
Cuando entregas el espíritu o entregas el aliento, entregas tu vida. Lo que Jesús estaba haciendo era respirar su propia vida sobre los discípulos. Esto es paralelo a lo que les dio en la última cena para beber de la copa, que es la sangre o su vida. Ahora Él sopla eso sobre ellos. Dos componentes. No quiero que pasemos por alto este evento tan significativo aquí. El primero es la conexión aquí con lo que sucedió en la creación de Adán. Cuando Cristo creó a Adán, la Biblia dice que sopló en su nariz aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente. ¿Recuerdas eso? Y ese aliento de vida vino de Cristo y Adán fue hecho a imagen de Dios. Adán cayó y ahora lo que está sucediendo aquí es que Cristo, como el último Adán, está recreando al hombre nuevamente. ¿Estás conmigo? Hay un paralelo muy importante aquí con lo que hizo con Adán. Ahora Él está soplando vida y tú en la humanidad caída para que puedan tener vida. Igual que hizo con Adán y sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Esa vida es la solución al problema de la muerte y el pecado que Adán adquirió, no solo para él, sino para toda su raza. Jesús es la solución a eso. El otro paralelo, no quiero que lo pasemos por alto, es lo que sucedió al pie del monte Sinaí cuando Moisés roció al pueblo con la sangre del pacto. Externamente, aquí está el mediador del nuevo y eterno pacto, que es el mismo nuevo pacto, que es Dios mismo con nosotros. Y Él está rociando al pueblo con su preciosa vida, una vida abundante y llena de gracia. ¿Ves la imagen? Su propia vida. Esta es la realidad que fue anunciada en su tiempo. De eso se trata el mensaje del santuario. Ahora bien, lo reconozco, sé que normalmente no hablamos del mensaje del santuario de esta manera, lo sé. Solo pensamos que se trata de un edificio en el cielo, y así que tengo noticias para ti. Tiene que ser práctico. De lo que estamos hablando, hermanos y hermanas, es de cristianismo práctico. Así es como tú y yo somos adoptados en la familia de Dios. Así es como nos convertimos en hijos de Dios. Así es como tenemos la misma vida de su Hijo. Somos rescatados de la muerte a la vida y somos recreados. Eso es algo real que sucede. No es solo una teoría. Somos recreados porque Jesús ha hecho un espíritu que nos da vida. Él es nuestro pacto. Y por eso la Biblia realmente dice que el Padre nos extiende la misma vida de su Hijo. Gálatas capítulo 4 y versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo es también la vida. Su Hijo, ese es el Espíritu Santo. Ya sabes, hay mucho debate, mucha discusión sobre quién es el Espíritu Santo. Y la gente discute, y la gente dice esto, y la gente dice aquello. Y algunas personas dicen, no hablemos de eso. El silencio es oro. ¿Sabes? Intentando decir que no deberíamos discutir este tema porque ya lo hemos resuelto. No digas nada diferente a lo establecido. Generalmente así es como la gente lo usa. Pero ya sabes, no hablar del Espíritu tiene que ver con no hablar de la naturaleza del Espíritu. Pero la identidad del Espíritu está muy claramente revelada en las Escrituras. Y hermanos y hermanas, no solo debemos hablar de ello y entenderlo, sino que más importante aún, debemos tenerlo. Hablar de ello no es suficiente. Discutir sobre ello no es el objetivo. Debemos tener esa vida. Esto es lo que el Padre envía al creyente. Él les envía el mismo Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y así es como somos adoptados en la familia de Dios. Su Padre se convierte en nuestro Padre. El mensaje del santuario, de eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido hasta ahora? Esto es simplemente tomar el libro de lecciones que Dios dio en el Antiguo Testamento y entender la realidad de lo que significaba, para que podamos ejercer una fe más inteligente y realmente tener esa experiencia. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Cuando Jesús hablaba del Consolador, de esto estaba hablando Jesús, de esto mismo. ¿Sabes? Mucha gente se queda muy atascada con eso.
Así que Jesús dijo, hablando con sus discípulos, les enviaré otro consolador. ¿Verdad? Verás, otro consolador debe ser alguien más, alguien distinto de Cristo. Para nada. Nadie más que Cristo está calificado para darnos la redención. Porque solo Cristo murió por nosotros. Solo Cristo se hizo carne. Solo Cristo fue hecho espíritu vivificante. Solo Cristo es el nuevo pacto. Solo Cristo es llamado Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo esté hablando de otra persona? ¿Es posible? ¿Es posible que usted esté malinterpretando lo que quiere decir? Sí, lo es. Los discípulos entendieron y Jesús llegó a explicarse. Veamos este pasaje rápidamente. Juan 14 años. Cuando Jesús habló del Consolador, note lo que dice. Juan 14, versículo 18. Jesús dice, no os dejaré huérfanos. Yo iré a ti. 19. Todavía un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día lo sabréis, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Parece que está hablando de otra persona aquí. Esta es su explicación del otro consolador. El otro consolador del que Jesús hablaba era Cristo, viniendo como el Espíritu para morar en el corazón del creyente. Porque Él no solo fue hecho carne. Mire, en ese momento Él estaba habitando con los creyentes en la carne, ¿correcto? Ahora les está hablando de algo más que sucedería, donde Él habitaría en el creyente como el Espíritu, como verdaderamente Dios con nosotros. Y cuando Él mora en el creyente como el Espíritu, se le llama el Consolador. Él es quien nos da esa libertad, porque no solo fue hecho carne, también fue hecho espíritu. Fue hecho un espíritu que da vida, y cuando recibimos ese espíritu lo estamos recibiendo a Él. Por eso decimos que es Jesús, el Espíritu. Y necesitamos familiarizarnos con ese término porque es bíblico. Porque hemos llegado a creer la idea de que el Espíritu es alguien distinto de Jesús. Y al hacerlo, en realidad hemos insultado gravemente a Cristo y tomado lo que le pertenece a Él y el crédito que le corresponde. Y se lo hemos dado a otra persona pensando que estamos honrando a Dios. La intención puede ser muy buena, así que no estoy cuestionando la intención, pero el resultado final es un desastre teológico, que termina en un desastre experiencial, porque tu teología predetermina tu experiencia, te guste o no. Lo que eliges creer como verdad termina gobernando tu experiencia y tu vida. Por eso hablamos de Jesús como Espíritu. Jesús, el Consolador. Así que aquí hay una pregunta. ¿De qué día estaba hablando Jesús aquí? Porque está hablando de algún día, ¿verdad? Él dice, escuchad, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto es antes de su muerte. Así que Él dice, cuando yo muera y resucite, cuando reciba vida, eso significa que ustedes también tendrán vida, porque fui hecho un espíritu vivificante para ustedes. Y en ese día sabrán algo. Sabrán acerca de la conexión que tengo con mi Padre, y sabrán acerca de la conexión que tengo con ustedes. ¿No es así? ¿Qué día? Gracias. Cuando Él va al cielo, el día en que vendría el Consolador. ¿Correcto? Porque ese es el contexto del pasaje. Oraré al Padre, Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, y en ese día ustedes van a saber esto. Lo que les estoy diciendo ahora, lo van a saber por experiencia en ese día. Ese es su punto. Esta promesa que les hago son solo palabras de algo que vendrá en el futuro. Esperen el día en que llegue. Y cuando sea una realidad y lo experimenten, van a saber de qué estoy hablando. Ese es su punto. ¿Saben de qué está hablando? Fíjense, no estoy preguntando si entienden lo que significa el pasaje. No estoy preguntando si pueden interpretarlo correctamente. Lo que dice el versículo. Estoy preguntando, ¿sabes por experiencia lo que Jesús dijo que los discípulos sabrían cuando viniera el Consolador? Hermanos y hermanas, de esto se trata el nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento. Este es el mensaje del santuario. Es recibir la vida del Hijo.
Él es el pacto. Él es el santuario. Él es Dios con nosotros. Él es ese espíritu. Ahora bien, por supuesto, ¿en qué día sucedió eso? ¿En qué día recibieron los discípulos el Espíritu o el Consolador? En el día de Pentecostés. Eso lo conocemos bien. Y en el día de Pentecostés todo se une. Verás, cuando Moisés roció al pueblo de Israel con la preciosa sangre del pacto, eso era, en verdad, una sombra de una realidad mucho mayor y más significativa que, sin duda alguna, algún día llegaría para todos nosotros. ¿Sabes cuál es esa realidad mayor? Eso fue representado en esa imagen. Es el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés Jesús se puso entre Dios y el hombre y roció a su pueblo con su vida. ¿Eso fue lo que sucedió? Y no fue solo un rociado por fuera. Ellos recibieron la propia vida del Hijo. Ese fue el día del que Jesús les habló, cuando ahora Jesús vino y habitó en el corazón de los discípulos. Y se vio una gran evidencia y manifestación de esa realidad. ¿No es así? Esa fue la imagen que Dios le dijo a Moisés que hiciera al pie del monte Sinaí. ¿Te das cuenta de eso? Jesús dio su vida a su pueblo. ¡Qué imagen tan asombrosa y hermosa! Jesús, de pie en el santuario, en el cielo, ungido como nuestro sumo sacerdote, dando su propia vida a su pueblo en la tierra. Ese es el Consolador. Ese es Cristo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Este es el nuevo pacto en su sangre. Estaré encantado de tratar ese tema con un poco más de detalle durante el tiempo de preguntas. Ya cubrimos parte de lo que llevó a eso, pero si seguimos leyendo como vimos en el versículo 18, Él realmente dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el otro consolador. Él no viene a nosotros en la carne, Él viene en el Espíritu. Entiendo. Estamos tratando este punto en particular porque Jesucristo, como vimos antes, fue hecho espíritu por nosotros. Pero como dije, estaré encantado de tratarlo durante el tiempo de preguntas. Solo quiero ver el panorama general de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Que la solución, toda la solución al problema del pecado, solo se encuentra en una persona. Está en Jesucristo. Cada componente de esa solución está en Cristo. Todas nuestras necesidades para ser redimidos y terminar ante el trono de la gracia se encuentran total y completamente en Cristo y en nadie más. Él es Dios con nosotros. Él es quien ha sido hecho espíritu. Él es el nuevo pacto. Y podemos discutir algunos de los detalles de donde algo parece no encajar en ese panorama, pero quiero que veamos el panorama general primero, porque eso nos ayudará a ver los detalles más finos, los pequeños puntos. Así que gracias por ese comentario. Podemos discutirlo un poco más a medida que avancemos. Así que esta vida de Cristo que fue dada a los discípulos en el día de Pentecostés es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ves lo que sucedió en el monte Sinaí? Dios le dio a su pueblo una ley. Fueron rociados con la sangre del pacto, literalmente. Eso era una imagen de cuando Dios le daría a su pueblo otra ley. No una ley escrita en piedra, sino una ley viva. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y de eso se trata la ministración del Nuevo Testamento. 2 Corintios 3:6. Sigamos adelante aquí. Ya casi terminamos. 2 Corintios 3, versículo 6. Hablando, Pablo aquí dice, quien asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿De qué está hablando Pablo? Está contrastando la letra con el Espíritu. La letra que fue escrita en piedra con el Espíritu, que es ¿quién? Cristo. Él fue hecho ese Espíritu que da vida. Y luego dice, nos ha hecho ministros del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Pensamos que un ministro del Nuevo Testamento es alguien que predica de la Biblia, ¿verdad? Equivocado. ¿Qué hay en la Biblia? Palabras, ¿verdad? Dice aquí, el ministro del Nuevo Testamento no es un ministro de la letra. ¿Correcto? ¿Qué ministra un ministro del Nuevo Testamento?
Vida, espíritu. Entonces, ¿cuál es la calificación para que alguien pueda ministrar vida? Primero deben tener, lo recibí y recibieron esa vida directamente de Cristo. En otras palabras, hermanos y hermanas, el cristianismo no se trata de intentar seguir letras escritas en un libro. El cristianismo consiste en recibir la vida misma del Hijo. Ese es su punto. Ahora bien, no hay ninguna duda al respecto. Estamos leyendo las cartas de un libro, la Biblia, que nos hablan de esa realidad, pero necesitamos llegar a esa realidad. No podemos quedarnos ahí. Ese es el punto. ¿Están conmigo? De esto se trata todo el Nuevo Testamento, es la recepción de la vida. Lo que ministramos, hermanos y hermanas, es vida, porque nuestra mayor necesidad es la vida, porque tenemos pecado y muerte. Eso es lo que nos separó de Dios. La barrera ha sido derribada en Cristo. Si quieres estar unido a Dios, todo lo que necesitas es a Cristo. Él te transforma y resuelve el problema del pecado en tu propio ser. Él te da su vida en lugar de tu muerte. Ahora, cuando hablamos del santuario terrenal, el paralelo del problema del que estamos hablando, anteriormente, en lo que respecta a los judíos, ellos estaban tan obsesionados con el santuario terrenal, con el templo que fue construido, ya sabes, el templo de piedra que se edificó, que ellos completamente pasaron por alto el verdadero y viviente santuario o templo, que es el Hijo de Dios. De hecho, mataron al Hijo de Dios. Hoy tenemos un problema muy similar. Quiero que te des cuenta de esto, quiero planteártelo de esta manera, ¿sabes? Ellos estaban obsesionados con un edificio real y hoy nosotros estamos tan obsesionados con el templo celestial, un edificio en el cielo. Y al hacer esto, hemos descuidado el verdadero y viviente templo que es Cristo y lo hemos reemplazado por alguien más. Ahora leamos un versículo aquí y pongamos las cosas en perspectiva para que puedas entender a qué me refiero. Efesios capítulo 2, versículo 19. Comenzaremos en el versículo 19. Efesios 2, 19. El santuario terrenal. Hoy hablamos de la doctrina del santuario y pensamos que esto se trata solo del santuario en el cielo, el santuario celestial. Hoy en día existe un santuario en la tierra. ¿Te das cuenta de eso, verdad? Se habla de ello en este versículo. Aviso. Así que ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio está bien coordinado. Juntos crecen para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves de qué está hablando Pablo? ¿Quién es el templo terrenal? El cuerpo de Cristo. Él es quien fue llamado Dios con nosotros. Él es el verdadero lugar, la verdadera morada de Dios. La Biblia dice, ¿en Él habita cuánto? Toda la plenitud de la deidad corporalmente. Él dijo, el Padre mora en mí. Así que el lugar de morada de Dios, plenamente en una persona, es su Hijo. Por lo tanto, el santuario terrenal o el templo terrenal es el cuerpo del Hijo, su pueblo. Y el componente clave, el ingrediente efectivo en ese santuario es la vida del Hijo. Ahora, aquí hay algunas preguntas que quiero hacerte. ¿Cuántos sumos sacerdotes tenemos? ¿Quién es ese? Es Cristo. ¿Dónde ministra Él? En el santuario celestial. ¿Y qué hay del santuario terrenal? ¿Quién está calificado para ministrar en el santuario terrenal? Solo un sumo sacerdote, ¿verdad? Solo un mediador. El único calificado, hermanos y hermanas, para ser, llenar y ministrar en ese santuario es Cristo. Cuando Pablo habla aquí, dice, escuchen, ustedes son un templo santo. ¿No se dan cuenta de que son un templo santo? ¿Son morada de quién? Miren el último versículo. ¿En quién también ustedes son edificados juntos para morada de quién? De Dios. ¿Ese Dios dónde? Con nosotros. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Dios ahora habita este santuario. ¿Cómo lo hace?
Por medio de aquel que fue llamado Emmanuel. ¿Por medio de qué? ¿El Espíritu? Entonces, ¿quién es el Espíritu? Tiene que ser Emmanuel. Dios con nosotros. No puede ser nadie más. Dios habita en su pueblo a través de su Hijo, porque su Hijo fue hecho un espíritu vivificante. Él es el ministro de este santuario. Este es el componente práctico de la doctrina del santuario, que en este templo en la tierra, su pueblo, Cristo realmente habita. Y el problema del pecado, la barrera entre el hombre y Dios, ha sido resuelto en la vida de Cristo. Y en este santuario está su morada, es la evidencia de que Dios y el hombre ahora están unidos. Ese es el mensaje del santuario. Es imposible que nadie más realmente haga esa obra en absoluto. Imposible. ¿Ves la imagen? Entonces, ¿crees en el mensaje del santuario? No es una doctrina, no es una teoría, es una experiencia. Es tener la vida de Cristo, hermanos y hermanas. Es recibir ese espíritu, es recibir a Jesús. Así que mientras Jesús en la carne ministra en el santuario celestial, Jesús en el espíritu ministra en el santuario terrenal de carne. Eso es práctico ahora. Eso es algo con lo que realmente podemos relacionarnos. Y es la manera en que Dios habita con nosotros. Ahora, veamos ahora Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y cuál es la razón? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Parece que ahora estamos hablando de otro tema. Es exactamente el mismo tema. El pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. El pecado no gobierna sobre vosotros. El problema del pecado está completamente resuelto y solucionado. Y la razón es esta. No estáis bajo la ley. Sino que sois bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa estar bajo la gracia? Significa tener la vida de Cristo. Y no tienes la vida de Cristo. No recibes eso de una ley ni por guardar la ley. Lo recibes directamente del Hijo. Ese es el antídoto contra el pecado. Verán, en la práctica quiero que piensen en esto de manera práctica, hermanos y hermanas. Como creyente en Cristo, como poseedor de la vida de Cristo, cuando sales al mundo y te encuentras con el pecado, te enfrentas a la tentación y te enfrentas a la prueba, necesitas recordar algo. En la vida de Cristo no es solo el antídoto contra el pecado, sino que es inmune al pecado. Tiene inmunidad natural. Cuando tienes la vida de Cristo y sabes que al encontrarte con el pecado, tienes en ti la vida y la experiencia misma de alguien que venció el pecado por completo. Eso cambia tu perspectiva y tus expectativas cuando enfrentas esa tentación con la que sabes que luchas, ¿verdad? Porque intentas recurrir a tu propia fuerza de voluntad e intentas reunir algo de valor y fortaleza para resistir y vencer esa tentación, ¿cierto? Generalmente así es como lo hacemos. Pero es una perspectiva muy diferente cuando te das cuenta de que no tengo en mí la propia vida de Cristo, que ya ha vencido y superado este pecado y cualquier otro pecado. En realidad es un aliento y un impulso para nuestra fe y nuestra confianza. Ya no estás temblando ni preguntándote acerca de este pecado o esta tentación. Estás seguro y tu confianza está en Cristo. De eso se trata la doctrina del santuario. Cristo provee un milagro de victoria cada vez que te enfrentas al pecado y la tentación. Si mantienes tus ojos en Él, Él no te dice, ve e intenta reproducir lo que yo he hecho. Él dice, yo lo he hecho porque tú no tenías esperanza de hacerlo. Ve y vive lo que te he dado. Eso le da una perspectiva muy diferente. Esta es la enseñanza práctica que quiero dejarte respecto a esto. Por eso dice, el pecado no tendrá dominio sobre ti. De eso se trata el mensaje del santuario. Estás bajo la gracia. No estás bajo la ley. Esto no se refiere al hecho de que, ya sabes, una vez que tenemos a Cristo, seremos salvos, y que una vez salvos, siempre salvos. Tienes que mantener tus ojos en Cristo. Tienes que rendirte a Cristo. Tienes que seguir eligiendo a Cristo constantemente. Porque esa es la única manera en que puedes tener victoria sobre el pecado. Está en la vida del Hijo. Por eso tenemos hermanos y hermanas cuando tenemos a Cristo.
Ese es el ideal y el plan de Dios de habitar con nosotros y en nosotros. Quiero terminar con un versículo conocido. No iremos a los Salmos, sino a Gálatas 2:20, nuestro último versículo, y esto lo resume muy bien. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, sin embargo, vivo. Pero no yo. ¿Sino quién vive? Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el mensaje del santuario. Esta es la verdad acerca de Dios. Esta es la aplicación práctica de lo que fue representado en el tipo en el Antiguo Testamento. Hermanos y hermanas, esto es una experiencia que debemos tener. Es una realidad. Así es como se logra la victoria sobre el pecado. Ya es un hecho consumado. La persona que te da eso es Cristo, viviendo dentro de ti. ¿Y sabes qué? Cristo en este templo no es una metáfora. No es solo un símbolo. No es solo un título de alguien más viviendo allí o de algo más allí. Es Cristo mismo. No puedes tener un templo que carezca de sumo sacerdote. Algunas personas dicen, bueno, ya sabes, el sumo sacerdote está en el cielo y nosotros solo intentamos seguir y todo eso. Si tu templo no tiene sacerdote, es inútil. El único sacerdote es Cristo, nadie más. Oro para que hagas de esto tu experiencia. Si aún no lo has hecho, y si ya lo has hecho, tal vez ahora tengas un aliento para tu fe y puedas tener una experiencia más profunda en estas cosas. Tiene sentido, si este video te bendijo, entonces obtendrás más ideas de este que está aquí. Y si quieres estudiar la Biblia conmigo y fortalecer tu fe, entonces acompáñame e inscríbete en la Academia Bíblica justo aquí. Te veré allí.